Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase en función de la materia de inglés. Estamos ya iniciando lo que es la unidad número 4. Estamos en la semana número 1 y en esta ocasión vamos a tener una clase asíncrona debido a a la extensión de las vacaciones que nos han dado por el periodo de finados. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Y como es de costumbre, vamos a iniciar presentándoles el material de apoyo. En este caso, esta primera semana ustedes no tienen tareas, pero sí tienen obviamente actividades en función de revisar el material de apoyo que tienen, más la clase que se les va a proporcionar en esta hora. Y vamos a hablar en esta clase sobre los verbos superlativos. Un adjetivo superlativo es lo que usamos para expresar que algo o alguien es quien más sobresale en algún aspecto. Prácticamente es el equivalente a adjetivos en español como divertidísimo o el más delgado. Entonces le está dando un énfasis mucho más determinante, que son los superlativos. Para constituirlo se debe agregar la terminación st al final del adjetivo y anteponer el artículo de. Esas son la forma en la cual obviamente se puede formar a partir de verbos, obviamente, o a partir de adjetivos, obviamente, los superlativos. Entonces ya saben, se debe agregar la terminación est al final, obviamente, al final del adjetivo y anteponer el artículo de. Ya saben que el artículo de es el artículo determinante que se traduce al español como el, la, los y las. Por ejemplo, de funny, divertido, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos la Y en este caso, eliminamos esa Y y le agregamos IST al final. Entonces, de esa manera, obviamente, le estamos transformando a superlativo. Y de esa manera, si yo digo funny, que es divertido, funny es divertidísimo o muy divertido. Por ejemplo, he is the funniest guy of my group. Él es el chico más gracioso del grupo, dice. Entonces, y recuerden una determinación más, que siempre debe estar antepuesto un artículo, en este caso el artículo determinante, el artículo de. Entonces, son las actividades que tienen que tener en cuenta el momento de utilizar verbos superlativos. Por ejemplo, tenemos el siguiente cold, que es frío. Cold, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le agregamos EST y le decimos coldest, que es muy frío o el equivalente a fríísimo que nosotros le decimos, pese a que está mal dicho, pero obviamente es lo que determina una entidad mucho más helada. Cold, frío, como adjetivo. Cold es muy frío. Por ejemplo, that room is the coldest room in the whole house. That room is the coldest room in the whole house. Esa habitación es la más fría de toda la casa. Entonces, es lo que nos dice. Entonces, aquí tenemos, primero es el artículo determinante y luego está el adjetivo más la terminación est que le transforma a un adjetivo superlativo. La siguiente, por ejemplo, tenemos pretty, que es lindo. ¿Qué es lo que hacemos? Igual, todo adjetivo que termine en Y, esa Y desaparece, se elimina y le agregamos IES, solo en esos casos, solo en el caso que algún adjetivo termine en Y, ahí se lo elimina y se le agrega IES. Por ejemplo, pretty, lindo, pretty es lindísimo o muy lindo. Por ejemplo, this puppy is the prettiest dog in the neighborhood. Ese cachorro es el más lindo del vecindario, dice. This puppy is the prettiest goat in the neighborhood. La siguiente tenemos nice, que es agradable. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agrego EST al final. En este caso, como ya tengo la E, solamente agrego la S y la T nada más al final para transformarlo en superlativo. De tal manera que nice es agradable, nice es muy agradable. You are the sweetest person I have met. Esta es otra versión, que en este caso nice obviamente es agradable, pero cuando quiero decir que una persona es dulce, que una persona es tierna, obviamente, ¿qué es lo que hago? Sweet. Sweet es dulce. Igual, ¿qué es lo que hago a este sweet? Le agrego est en la parte final y se transforma en un adjetivo superlativo. You are the sweetest person I have met. Eres la persona más dulce que he conocido, dice. Entonces aquí tenemos, you are the sweetest person I have met. Si una palabra termina con una consonante seguida de Y, cambiamos esa Y por la I latina y luego le agregamos EST. Justamente lo que les había dicho. Por ejemplo, en este caso, permítanme un segundito.
Listo, volvemos a nuestra clase y habíamos dicho una de las reglas ortográficas, que es lo que nos dice, justamente tenemos esta de aquí, que es lo que tenemos que hacer cuando un adjetivo termina en Y. Si una palabra termina con una consonante seguida de Y, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos esa Y o la eliminamos y le cambiamos por I y luego le agregamos ST. Entonces, por ejemplo, tenemos, obviamente, ya saben, una consonante y luego la Y. Por ejemplo, tenemos aquí hungry. Hungry es enojado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La Y al final, pero está seguido de una consonante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Eliminamos la Y y agregamos IES a la parte final y de esa manera se transforma en un adjetivo superlativo. Veamos a ver si se complementa, si es que tenemos, si es que se cumple esta regla gramatical en determinadas adjetivos que hemos visto. Por ejemplo, aquí tenemos pretty. Pretty, obviamente, termina en Y y está precedido ¿de qué? De una consonante. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos la Y y agregamos est. ¿Cuál más tenemos? Aquí tenemos funny. Funny, igualmente, termina en Y y está precedido por una N que es una consonante. Entonces, eliminamos la Y y agregamos est al final. De esa manera nosotros podemos hacerlo. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, hungry, enojado. Termina en una Y, está precedido de una consonante, en este caso la R. Hungry es enojadísimo. Por ejemplo, tenemos I was the hungriest person. Yo fui la persona más enojada, dice. Enojadísimo o más enojado. I was, en pasado, el verbo tuyo en pasado, I was the hungriest person. Yo fui la persona más enojada. Tenemos cloudy, que es nublado, cloudy. ¿Qué es lo que hacemos? Termina en una Y y está precedido de la consonante D. Eliminamos la Y y agregamos IES al final. Entonces, acá tenemos cloudiest, que en este caso sería nubladísimo o más nublado. Tenemos this is the cloudiest sky I have ever seen. Este es el cielo más nublado que he visto. This is the coldest sky I have ever seen. Y de esa manera tenemos la siguiente oración. Ahora, si el adjetivo termina con consonante, vocal, consonante y el acento va en la última sílaba, doblamos la última consonante y después agregamos la terminación EST. Por ejemplo, aquí tenemos hot, termina en T, está precedida de una vocal. Entonces, aquí en este caso, cuando está el adjetivo, termina en una consonante, pero está seguido de una vocal, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente duplicamos la última letra, en este caso la T, y agregamos EST. Y tenemos hottest. Hot, caliente, hottest, muy caliente o calientísimo. This is the hottest beverage. Esta es la bebida más caliente, dice. Entonces aquí obviamente ustedes ven y siempre o ustedes tienen que recordar que en el caso de los adjetivos superlativos siempre van a estar precedidos de ¿qué? Del artículo determinante, de. Tenemos la siguiente sad, termina en D. ¿Qué es lo que hacemos? Está precedido la D de una vocal. ¿Qué es lo que hacemos? Duplicamos la D y agregamos EST. Sad, triste, sadness, muy triste. Tenemos la siguiente oración. That day she was the saddest girl at her school. Ese día ella fue la niña más triste de su colegio, es lo que nos dice. La siguiente regla gramatical, obviamente dice, añadimos most. ¿Para qué añadimos la determinación most? Vamos a ver para qué. Añadimos mos a la palabra larga, es decir, si la palabra es de más de dos sílabas y no termina en una I o una Y, ahí agregamos mos y determina más. Por ejemplo, expansive, costoso. Expensive, tiene tres. ¿Qué es lo que dice la palabra larga? Es decir, si la palabra es de más de dos sílabas. Entonces, expansive tiene tres sílabas. Expensive, tres sílabas. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Expansivo es costoso, pero si yo le digo most es expansive, son más costosos. Este most determina más en función de cantidad. Por ejemplo, tenemos these are the most expensive shoes in the store. Igual tenemos, después, antes de most expansive, tenemos que poner el artículo de. Siempre va a estar presente el artículo de. Entonces ahí nosotros podemos observar, dice, these are the most expensive shoes in the store. Esos son los zapatos más costosos en la tienda.
Tenemos beautiful, beautiful. Tres, beautiful, bello. ¿Qué es lo que hacemos? Most beautiful. Le colocamos most beautiful, que es más bellos en este caso. Tenemos la siguiente oración: The rose are the most beautiful flowers in the garden. Las rosas son las flores más bellas del jardín. The rose are the most beautiful flowers in the garden. Entonces tenemos la lista de adjetivos comparativos y superlativos en inglés. Y aquí tenemos una lista en la cual nosotros vamos a ir viendo un poco de adjetivos comparativos y también superlativos. ¿Qué es lo que hace el comparativo? Compara entre dos cosas. Mi auto es más nuevo que el tuyo, por ejemplo. Entonces le está haciendo una comparación. El superlativo que determina vuelta, un grado de superioridad, un grado de determinación. Mi auto es el más veloz, punto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Le estoy dando una determinación más determinante en función de la velocidad, en este ejemplo que les pongo. Entonces aquí vamos a ver, tienen una lista ustedes tanto de adjetivo positivo, que es el adjetivo base, el adjetivo origen, tenemos de ahí cómo degrada en adjetivo comparativo, ese mismo cómo degrada en adjetivo superlativo y obviamente cómo se traduce al español. Por ejemplo, tenemos hungry como verbo o como adjetivo base. Tenemos para el comparativo, ya saben que tenemos que eliminar esa Y, ya saben ustedes la regla gramatical, y le pongo hungrier para comparativo, estoy comparando. Y para el superlativo, hungriest, termina en EST para el superlativo. Para el comparativo es en ER, por lo general, que se traduce. Pero hay que tener mucho cuidado porque no todos obviamente se transforman o se comportan de esa manera el momento de comparar los de adjetivos a comparativo. Hungry, verbo base, hungrier, comparativo, está haciendo una comparación. El superlativo le da una determinación especial, hungriest, y la traducción enojado. Bad, malo, comparativo, worse, tiene su propia forma. Para el superlativo, worse, y para, obviamente, la traducción malo. Beautiful, el adjetivo base. More beautiful, comparativo. Most beautiful, superlativo. Con more para comparativo, con most para superlativo. Se determina o se traduce como hermoso. Big, verbo base. Para el comparativo, bigger. Para el superlativo, biggest, se traduce como grande. Better, como adjetivo o positivo o adjetivo base. Bitter como comparativo, bitterest como superlativo. Se traduce como amargo. Blue como adjetivo base, bluer como comparativo, bluest como superlativo, la traducción azulado. Bold, adjetivo base, bolder, comparativo, boldest, superlativo. Se traduce como arriesgado. Vamos a los siguientes. Busy, verbo base, adjetivo base. Busier, comparativo. Busiest, superlativo. Traducción, mandón. Brave, verbo base. Braver, comparativo. Bravest, superlativo. Se traduce al español como valiente. Brief, verbo base. Briefer, comparativo. Briefest, superlativo, se traduce como breve. Bright, verbo base. Brighter, comparativo. Brightest, superlativo, traducción luminoso. Brad, verbo base. Brother, comparativo. Broadest, superlativo, se traduce como amplio. Busy, verbo base. Busier, comparativo. Busiest, superlativo, se traduce como ocupado. Calm, verbo base. Calmer, comparativo. Calmest, superlativo, se traduce como tranquilo. Ship, verbo base. Shipper, comparativo. Cheapest, superlativo, se traduce como barato. Closey, verbo base. Closier, comparativo. Closest, superlativo, se traduce de buen tipo. Clean, verbo base, que de hecho es limpio. Cleaner, comparativo, el más limpio. Cleanest,
comparativo, más limpio que esto. Entonces ahí tenemos la determinación. Clear, verbo base, claro. Clearer, comparativo. Clearest, superlativo, se traduce como claro. Y ahí tenemos un poco en cuanto a las determinaciones y cómo se, obviamente ustedes ya tienen aquí un adelanto en cuanto a los temas que nosotros vamos a seguir viendo y tratando en las siguientes clases, puesto que aquí ustedes pudieron observar los comparativos, que también son prácticamente tienen una correlación directa con los superlativos, porque de esa manera nos permite primero comparar y luego dar una determinación más intensa que la normal, que es con el adjetivo superlativo. Aquí tenemos el adjetivo positivo, que es el adjetivo base, de dónde se deriva el comparativo, de dónde se deriva el superlativo. De hungry, por ejemplo, se deriva el comparativo y también se deriva el superlativo. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? En qué terminan las palabras. En qué terminan las palabras. En este caso terminan en Y. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el caso del comparativo? ¿Y qué es lo que tienen que hacer en el caso del superlativo? Es todo lo que tienen que tener en consideración el momento de desarrollar estas actividades. Entonces nosotros hemos ido viendo un poco en relación a los superlativos, que es indispensable en el momento de desarrollar las oraciones y obviamente de aumentar, de crear más refuerzo en función, en relación de las actividades, obviamente del léxico que ustedes tienen que ampliar en función de sus actividades. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que obviamente en esta clase hemos visto cómo nosotros tenemos que traducir, cómo tenemos que construir prácticamente los adjetivos superlativos en inglés. Vamos a ver un poquito más en la siguiente etapa de nuestra clase justamente sobre este tema. Vamos a ir desarrollando las actividades correspondientes al adjetivo superlativo en inglés y vamos a ver cuándo se usan los adjetivos superlativos en inglés y cuál es su estructura. El superlativo sirve para describir un adjetivo o persona que está en el extremo superior o también en el extremo inferior. Comparándolo con un grupo de objetos u otras personas, su equivalente en español sería el más o el menos. Además, se utiliza el superlativo cuando hablamos de tres o más elementos y no cuando tenemos dos. La palabra de dos elementos se usa con los adjetivos comparativos. Entonces, ustedes aquí ya pueden observar, ya tienen ustedes aquí en función de la regla gramatical, cuando utilizamos los superlativos y cuando utilizamos los superlativos, que también es importante. Entonces ya saben, en este caso, los adjetivos superlativos es cuando vamos a hablar de tres o más personas. Pero cuando queremos comparar, solo vamos a hablar de dos cosas, de dos personas, dos objetos. Entonces, una de las características que tienen que tener en consideración. La estructura en una frase con un adjetivo superlativo es la siguiente. Primero tiene el nombre del sujeto, luego el verbo, luego el artículo determinante de, luego tiene un adjetivo superlativo y por último tienen un nombre o un objeto. Esas son la fórmula para nosotros poder construir oraciones con los adjetivos superlativos. Reglas para formar el superlativo en inglés, los superlativos cortos, a los adjetivos superlativos cortos de una sílaba y muchos de dos sílabas, simplemente se les agrega EST al final, adjetivo, y tenemos aquí el ejemplo, por ejemplo, pretty es bonito. My granddaughter is the prettiest, mi nieta es la más guapa, dice. New, que es nuevo. My house is the newest in the street. Mi casa es la más nueva de la calle. Entonces ahí ustedes pueden ver lo que determina. Newest, the new, newest. The pretty, prettiest. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el adjetivo superlativo es corto, de una y muchas veces hasta de dos sílabas. En cuanto a los superlativos largos, los adjetivos superlativos largos de más de tres sílabas y algunos de dos sílabas utilizan la fórmula MOS
o least, que es más el adjetivo. Entonces aquí tenemos algunos de ellos. Por ejemplo, important. This is the least important topic right now. Este es el tema menos importante ahora mismo. Entonces aquí tenemos this is the least important topic right now. Este es el tema menos importante ahora mismo. Creative, que es creativo. He is the most creative person in the classroom. Él es el más creativo de la clase. Entonces ahí tenemos otra determinación. Los anteriores se catalogan como adjetivos regulares, pero además hay adjetivos irregulares que forman el superlativo de manera diferente. Vamos a ver a continuación cuáles son cada uno de ellos. Y vamos a ver haciendo una pequeña semblanza, los adjetivos superlativos irregulares. Aunque la mayoría de los adjetivos entran dentro de la categoría de regulares, hay algunos que son irregulares y que son de uso muy común, por lo que debes aprenderlos para evitar equivocaciones. Por ejemplo, little, que es pequeño, least, lo más pequeño, tiene su propia forma. Good, bueno, best, lo mejor. Bad, malo, worse, lo peor. Far, lejos, furthest o farthest, lo más lejano. Tenemos much, que es muy. Tenemos most, lo más. Entonces ahí tenemos los adjetivos superlativos irregulares. Son pocos, pero obviamente esos tienen que memorizarse. Obviamente vamos a ver a continuación cómo se describen también cada uno de ellos. Vamos a ver los adjetivos que acaban en Y. Ahí es importante recordar. Este es un error muy común al utilizar los superlativos en inglés. Cuando el adjetivo termina en Y, debemos sustituirlo por la I latina y agregar EST. Prácticamente, ¿qué debemos hacer? Colocarlo IST. Eliminar la Y y colocar al final IS. Nada más. Tenemos el adjetivo y tenemos la oración. Tenemos funny, que es divertido. Termina en Y y está antecedido de una consonante, la N. Por ejemplo, Travis told has the funniest joke. Travis nos contó el chiste más divertido. Entonces tenemos esta determinación. Happy, la siguiente que es feliz, termina en Y y obviamente termina en una consonante, la P. They were the happiest couple at the hotel. Ellos eran la pareja más feliz del hotel. Entonces, happiest. Todo lo que pasó, eliminamos la Y y aumentamos IST al final. Y de esa manera, obviamente, transformamos en adjetivos superlativos. Adjetivos de una sílaba terminados en consonante. Si el adjetivo acaba en consonante, la última consonante se dobla antes de añadir el sufijo EST. La última letra. Vamos a duplicar. Tenemos fat. Está precedido de una vocal y termina en una T, consonante. Fat, gordo. ¿Qué es lo que hago? Duplico esa T última y agrego EST. Vamos a ver cómo quedó. My pug is the fattest pug that ever lived. Mi pug es el pug más gordo que jamás vivió. Entonces ahí tenemos esta oración. Big, igual tenemos, termina en una consonante, pero está precedido de una vocal, la vocal I. Big es grande. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos prácticamente, ¿qué es lo que hacemos? Duplicamos la última letra y agregamos ER al final, nada más. Entonces tenemos big grande y lo transformamos a superlativo bigger. You are bigger than me. El tigre es más grande que el león. Entonces, en este caso está mal traducida. Entonces, you are bigger than me, dice. Tú eres más grande que mí. Eso es lo que nos traduce esa oración. Ahí está mal traducida esa oración. No tiene sentido. Se han equivocado. Esto en cuanto a las determinaciones de los adjetivos superlativos y que ustedes deben tener en cuenta el momento de traducir, el momento de transformar, que es una de las reglas más importantes también dentro de las estructuras gramaticales que tiene el idioma inglés. Señores y señores, de esta manera, obviamente llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan un feliz feriado y nos estaremos viendo en la próxima clase.